El viento ululaba entre los árboles, haciendo que las ramas se golpearan entre sí en un ritmo inquietante. En lo alto de las montañas, en una casa de madera solitaria, Luis, un hombre de 60 años con el peso de la vida reflejado en su rostro, observaba la tormenta que se desataba fuera de su ventana. Las gotas de lluvia repiqueteaban contra los cristales, creando una sinfonía triste que resonaba en su corazón solitario. La vieja casa, construida con tanto amor junto a su esposa Ana, estaba ahora sumida en una oscuridad casi tangible. Cada rincón, cada mueble, cada tablón del suelo crujiente le recordaba los sueños que habían tenido juntos. Sueños de una familia que nunca se materializaron, de risas infantiles que jamás llenaron las habitaciones, y de una felicidad que el destino les había arrebatado cruelmente. Luis nunca pudo entender por qué la vida había sido tan injusta con ellos. Ana y él habían sido felices, o al menos eso intentaban. Después de varios intentos fallidos de tener hijos, cuando finalmente Ana quedó embarazada, pensaron que sus plegarias habían sido escuchadas. Pero esa felicidad fue efímera. El embarazo, que parecía ser su salvación, terminó en una tragedia inimaginable. El niño que tanto esperaban nunca llegó a sus brazos, y el dolor fue tan profundo que Ana nunca pudo recuperarse. La tristeza de Ana era palpable, como una niebla espesa que se asentó en sus vidas y nunca se disipó. Luis la vio apagarse lentamente, día tras día, hasta que una enfermedad la llevó consigo, dejando a Luis solo en esa casa que construyeron juntos, pero que ahora se sentía como una tumba de recuerdos. Los años que siguieron a la muerte de Ana fueron un borrón para Luis. La soledad se convirtió en su única compañera, y la granja que alguna vez había sido su orgullo se transformó en su única razón para levantarse cada mañana. Evitaba el contacto con los demás, temiendo que la más mínima interacción pudiera romper el frágil equilibrio que mantenía su mundo en pie. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba, Luis estaba perdido en sus pensamientos, como tantas otras noches antes. De repente, un sonido extraño rompió el ritmo constante de la lluvia. Al principio pensó que era solo el viento, pero luego lo escuchó de nuevo. Eran golpes, débiles pero persistentes, en la puerta de su casa. Era raro que alguien lo visitara, y menos aún en una noche tan atroz. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dudó un momento, pero finalmente se levantó y se dirigió a la puerta. Al abrir, la visión que tuvo frente a él lo dejó sin palabras. Una joven mujer, completamente empapada y temblando de frío, estaba allí, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y desesperación que traspasó el corazón endurecido de Luis. Sus labios se movieron, apenas logrando articular palabras. «Por favor, ayúdeme», suplicó con voz temblorosa. Luis no lo pensó dos veces. Hizo un gesto para que entrara, apartándose de la puerta para dejarla pasar. El frío de la tormenta invadió la casa por un momento antes de que Luis cerrara la puerta con fuerza, volviendo a encerrar el calor interior. La mujer se desplomó en una silla cerca de la chimenea, tratando de envolver al bebé en su abrigo mojado. Luis, sin saber exactamente qué hacer, se apresuró a traer algunas mantas y las colocó alrededor de la joven madre y su hijo. Luego, en silencio, encendió el fuego en la chimenea, añadiendo más leña para calentar rápidamente la habitación. Mientras el fuego crepitaba y la habitación comenzaba a llenarse de un calor reconfortante, Luis se sentó frente a la mujer. Ella parecía demasiado agotada para hablar, pero sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de gratitud y una tristeza que Luis reconoció inmediatamente. «Soy Luis», dijo suavemente, tratando de romper el silencio pesado que se había formado entre ellos. «¿Cómo te llamas?» La mujer levantó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Estela», respondió con voz apagada. Él es Lucas». Luis asintió lentamente mirando al pequeño niño que descansaba en los brazos de Estela. El bebé, a pesar del frío que debía haber soportado, estaba tranquilo, como si sintiera que ahora estaba a salvo. Luis no hizo más preguntas. Sabía, por experiencia, que el dolor no siempre se expresaba con palabras. En cambio, se levantó y comenzó a preparar algo de comida. Estela lo observaba en silencio, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, pero sin decir nada.
La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa, el silencio entre ellos era casi reconfortante. Finalmente, cuando la comida estuvo lista, Luis la llevó a la mesa. Estela comió en silencio, su mano temblorosa al llevarse la cuchara a la boca. Luis se sentó frente a ella, observándola con una mezcla de preocupación y compasión. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Estela asintió, sus ojos llenos de una gratitud que no podía expresar en palabras. Luis vio en ella una sombra de Ana, la misma tristeza en su mirada, el mismo cansancio en su postura. Pero también vio algo más, una determinación, una voluntad de sobrevivir, no solo por ella, sino por el pequeño Lucas. Esa noche, mientras Estela y Lucas dormían en la habitación que alguna vez fue de Ana, Luis permaneció despierto en su vieja silla junto a la chimenea. El fuego se fue apagando lentamente, dejando solo las brasas. En su mente, las imágenes de su pasado se mezclaban con la presencia de la mujer y el niño en su casa, creando una confusión de emociones que hacía mucho tiempo no sentía. Miró hacia la puerta cerrada de la habitación donde descansaban. Algo en su interior le decía que la llegada de Estela y Lucas cambiaría su vida de una manera que aún no podía comprender. Y aunque no sabía exactamente cómo, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón, un fuego que creía extinto para siempre. Luis no sabía que esa noche era solo el comienzo de una nueva historia. Una historia que lo llevaría a enfrentarse a su pasado, a sus miedos, y a descubrir que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay lugar para la redención. El amanecer llegó despacio, bañando la casa en una luz suave que apenas penetraba las densas nubes de la tormenta que aún persistía. Luis despertó en su vieja silla junto a la chimenea, con la espalda entumecida y la mente aún nublada por el cansancio. Le tomó un momento recordar los eventos de la noche anterior, pero cuando lo hizo se levantó de golpe, alarmado por el silencio que llenaba la casa. El fuego en la chimenea se había extinguido, dejando solo cenizas frías. Luis cruzó la sala con pasos apresurados y empujó con cuidado la puerta de la habitación donde había dejado a Estela y al pequeño Lucas. El corazón le latía con fuerza, temiendo lo peor. Al entrar, sus temores se confirmaron. Estela yacía inmóvil en la cama, su rostro pálido y sereno, como si finalmente hubiera encontrado paz después de una larga batalla. Lucas, envuelto en las mantas, lloraba suavemente junto al cuerpo sin vida de su madre. Demasiado pequeño para comprender lo que había sucedido. Luis sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La imagen de Estela, ahora quieta y sin vida, evocó dolorosos recuerdos de Ana, de cómo ella también se había ido, dejándolo solo en este mundo. Pero esta vez, no era solo su propio dolor el que lo abrumaba. Al mirar a Lucas, un niño que ahora no tenía a nadie en el mundo, Luis sintió una mezcla de tristeza profunda y una determinación que lo tomó por sorpresa. Se arrodilló junto a la cama y tomó a Lucas en sus brazos. El niño dejó de llorar al sentir el calor y el consuelo de Luis, acurrucándose contra su pecho. Luis lo sostuvo con fuerza, como si sostenerlo fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad en ese momento. «No te preocupes, pequeño», susurró Luis con la voz rota por la emoción. «No te dejaré solo, yo te cuidaré». Luis pasó el resto de la mañana haciendo los preparativos para enterrar a Estela. El clima había empeorado, con ráfagas de viento que azotaban la casa y la lluvia golpeando el techo sin descanso. A pesar de las duras condiciones, Luis sabía que no podía dejar a Estela sin un entierro digno. Encontró una pala en el cobertizo y con Lucas envuelto en una manta y atado a su pecho, comenzó a cavar una tumba en el jardín detrás de la casa, justo al lado de la tumba de Ana. Cada palada de tierra que Luis arrojaba le recordaba la fragilidad de la vida y la extraña forma en que el destino tejía las vidas de las personas. Estela, una completa desconocida, había llegado a su vida en el momento más inesperado, y ahora, incluso en la muerte, había dejado una marca indeleble en su corazón. Cuando la tumba estuvo lista, Luis colocó a Estela en su lugar de descanso final, cubrió el cuerpo con la tierra que había removido y se arrodilló junto a la tumba recién hecha. Lucas, quien había estado tranquilo hasta ese momento, comenzó a llorar de nuevo.
su llanto mezclándose con el sonido de la lluvia. Luis acarició suavemente la cabeza del niño, intentando calmarlo, aunque sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor que ambos sentían. «Te prometo que lo cuidaré, Estela», dijo Luis en voz baja, como si ella aún pudiera escucharlo. «Le daré el amor que no pudiste darle, y lo protegeré como si fuera mío». Con esa promesa hecha, Luis sintió un nuevo sentido de propósito arraigarse en su corazón. La soledad que había sido su constante compañera durante tantos años comenzó a desvanecerse, reemplazada por una determinación que no había sentido desde la muerte de Ana. Los días que siguieron fueron un reto. Luis, acostumbrado a una vida de soledad y rutina, tuvo que adaptarse rápidamente a las demandas de un niño pequeño. Lucas requería atención constante, alimentarlo, cambiarlo, consolarlo cuando lloraba. Las noches se volvieron cortas y llenas de despertares, y las mañanas llegaban con la lista interminable de tareas de la granja esperando ser completadas. Luis, aunque agotado, se dedicó a estas tareas con una energía renovada. Cada pequeña sonrisa que lograba arrancar a Lucas, cada vez que lograba calmar su llanto, sentía que su vida tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir. No estaba criando solo a un niño, estaba construyendo una nueva vida para ambos. Con el paso de los días, Luis y Lucas cayeron en una rutina que, aunque agotadora, también era reconfortante. Luis descubrió que, en lugar de ser una carga, cuidar de Lucas le daba una razón para levantarse cada mañana, para enfrentar el día con una esperanza renovada. A pesar de los desafíos, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía un propósito real. Una tarde, mientras alimentaba a Lucas en la cocina, Luis se dio cuenta de que la casa ya no le parecía tan vacía. El sonido de las risas y los balbuceos de Lucas llenaba las habitaciones, transformando el ambiente sombrío en algo cálido y vivo. Incluso los rincones más oscuros de su corazón, aquellos donde guardaba el dolor de perder a Ana, comenzaron a iluminarse con la luz de esta nueva vida que estaba construyendo. Pero mientras Luis intentaba centrarse en el presente, no podía evitar preguntarse sobre el pasado de Estela. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué la había llevado a su puerta esa noche de tormenta? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué había estado tan desesperada por encontrar un lugar seguro para su hijo? Luis sabía que las respuestas a esas preguntas podrían traer consigo más dolor, pero también sabía que eventualmente tendría que enfrentarlas. Por ahora, se contentaba con la idea de que había hecho lo correcto, de que había salvado a Lucas de un destino incierto y que, sin importar lo que sucediera, haría todo lo posible para darle al niño la vida que su madre habría querido para él. El sol se asomaba tímidamente sobre las montañas, derramando su luz dorada sobre la granja de Luis. Era una mañana fresca, con el rocío todavía brillando en las hojas y el aroma de la tierra húmeda llenando el aire. Luis se despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez no fue el canto de los pájaros ni el impulso de las tareas del día lo que lo levantó de la cama. Fue el suave balbuceo de Lucas, quien ya estaba despierto, explorando con sus pequeñas manos la manta que lo cubría. Luis sonrió mientras levantaba al niño y lo sostenía en sus brazos, sintiendo el calor del cuerpo pequeño contra el suyo. Aunque habían pasado solo unas semanas desde que Estela apareció en su puerta, su vida había cambiado de manera irreversible. Lucas se había convertido en el centro de su mundo, y cada día que pasaba, Luis sentía cómo su corazón, endurecido por años de dolor, se ablandaba un poco más. Las primeras semanas no habían sido fáciles. Luis, acostumbrado a la soledad y a su rutina estricta, tuvo que adaptarse rápidamente a las necesidades de un niño pequeño. Las noches sin dormir, las constantes demandas de atención y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el trabajo en la granja y el cuidado de Lucas lo dejaban exhausto al final de cada día. Pero, sorprendentemente, no sentía el peso de la fatiga como lo había hecho en el pasado. Cada sonrisa que Lucas le ofrecía, cada risa que lograba arrancarle, era como un bálsamo que curaba sus viejas heridas. La rutina diaria de la granja, que antes era monótona y sin sentido, ahora tenía un propósito renovado. Luis se despertaba temprano para ordeñar a las vacas y alimentar a los animales, con Lucas a su lado en una vieja mochila que había adaptado para cargar al niño. Lucas observaba todo con ojos grandes y curiosos,
y aunque era demasiado pequeño para comprender lo que ocurría a su alrededor, Luis le hablaba, explicándole cada tarea como si fuera un aprendiz ansioso por aprender. «Estos son los cerdos, Lucas», decía Luis mientras arrojaba alimento en el corral. «Son ruidosos y un poco sucios, pero nos dan carne y mantillo para los cultivos. Quizá un día te enseñe cómo cuidarlos tú mismo». Lucas balbuceaba en respuesta, sus pequeñas manos moviéndose en el aire como si intentara imitar a Luis. A pesar de la soledad que todavía rodeaba la granja, el lugar comenzaba a sentirse más vivo, más lleno de promesas. Pero no todo era trabajo. Luis se aseguraba de dedicar tiempo para jugar con Lucas, para llevarlo al campo donde el niño podía sentir la brisa en su rostro y escuchar los sonidos de la naturaleza. Le enseñaba a reconocer el canto de los pájaros, a seguir el vuelo de las mariposas y a descubrir las pequeñas maravillas que el campo tenía para ofrecer. Cada día, Luis descubría una nueva razón para agradecer la llegada de Lucas a su vida. El niño, que al principio había sido un extraño y una responsabilidad inesperada, se había convertido en el hijo que siempre había deseado tener. Luis sentía que, de alguna manera, cuidar de Lucas era una segunda oportunidad que la vida le daba. Una oportunidad para redimirse y para encontrar la felicidad que creía perdida. Sin embargo, mientras Luis se enfocaba en el presente, una sombra comenzaba a crecer en la periferia de su conciencia. Aunque hacía todo lo posible por no pensar en ello, no podía ignorar la sensación de que alguien o algo estaba observándolos, esperando el momento adecuado para irrumpir en su recién encontrada paz. En más de una ocasión, mientras trabajaba en el campo o caminaba por el bosque cercano, Luis sintió la inquietante sensación de que lo seguían, de que no estaban tan solos como creía. A pesar de sus crecientes preocupaciones, Luis no permitió que estos pensamientos empañaran los momentos que pasaba con Lucas. Cada día estaba lleno de pequeñas victorias. La primera risa de Lucas, sus primeros intentos de gatear, y la forma en que sus ojos brillaban cuando Luis le contaba historias sobre Ana y la vida que habían compartido. Un día, mientras estaban en el campo, Luis vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. En el borde del bosque, entre las sombras de los árboles, creyó ver una figura. Era solo un destello, una silueta que desapareció tan rápido como apareció, pero fue suficiente para que una ola de miedo recorriera su cuerpo. Se quedó inmóvil, tratando de convencer a su mente de que solo había sido una ilusión, un juego de luces y sombras provocado por el viento que movía las ramas. Pero el miedo persistió. Luis decidió no mencionar nada de esto a Lucas, claro está, pero en su mente, la preocupación se arraigó más profundamente. No podía dejar de pensar en el pasado de Estela, en las circunstancias que la habían llevado a su puerta aquella noche de tormenta. Sabía que eventualmente tendría que buscar respuestas, que no podía simplemente ignorar la posibilidad de que el pasado de Estela volviera para reclamar a Lucas. Esa noche, después de acostar a Lucas, Luis se sentó junto a la chimenea y dejó que sus pensamientos vagaran. La sensación de ser observado no lo había abandonado, pero tampoco podía permitir que el miedo dictara su vida. Sabía que debía ser fuerte, no solo por él, sino por Lucas. El niño lo necesitaba, y Luis estaba decidido a ser el padre que siempre había querido ser. Afuera, la luna llena iluminaba el paisaje, lanzando sombras largas y siniestras sobre el suelo. Pero dentro de la casa, junto al calor del fuego y con Lucas durmiendo pacíficamente en la habitación contigua, Luis encontró un breve respiro. Cerró los ojos, rezando porque el pasado no los alcanzara, porque la paz que había encontrado no se desmoronara. Sin embargo, en el fondo de su mente, Luis sabía que esta calma era solo temporal. Sabía que el día en que tendría que enfrentar la verdad estaba cada vez más cerca, y que cuando llegara necesitaría toda la fuerza que pudiera reunir. Por ahora se permitió disfrutar de los pequeños momentos de felicidad que Lucas traía a su vida, aunque fuera consciente de que el tiempo estaba en su contra. La historia de Luis y Lucas continuaba, entretejida con amor y miedos, con esperanza y sombras. Y aunque el futuro era incierto, Luis se aferraba a la certeza de que haría lo que fuera necesario para proteger a su hijo, para darle la vida que merecía, incluso si eso significaba enfrentarse a los fantasmas del pasado. Los días en la granja de Luis
pasaban en una rutina que, aunque exigente, se había vuelto reconfortante. La compañía de Lucas había transformado la vida de Luis de maneras que nunca había anticipado. Ahora, la risa del niño llenaba el aire y la soledad que alguna vez fue su única compañera se había desvanecido, reemplazada por el ajetreo de la vida diaria. Una mañana, mientras el sol brillaba alto en el cielo, Luis decidió llevar a Lucas a dar un paseo por el bosque cercano. Quería mostrarle un lugar especial, un claro en medio de los árboles donde solía visitar con Ana en sus primeros años de matrimonio. Ese lugar siempre había sido un refugio para Luis, un sitio donde las preocupaciones del mundo parecían disiparse y la naturaleza lo envolvía con su paz. Con Lucas bien abrigado y seguro en su mochila, Luis se adentró en el bosque. El aire estaba lleno del aroma fresco de los pinos y el crujir de las hojas bajo sus pies proporcionaba un ritmo constante mientras caminaban. Lucas, con sus ojos grandes y curiosos, observaba todo a su alrededor, fascinado por los árboles altos y el cielo que se filtraba entre las ramas. Después de una caminata de casi media hora, llegaron al claro. El lugar estaba igual que como Luis lo recordaba. Un pequeño paraíso oculto del resto del mundo, donde el sol brillaba intensamente y el canto de los pájaros llenaba el aire. Luis se sentó en una roca plana, sacando a Lucas de la mochila para que pudiera explorar el suelo cubierto de hojas. Mientras Lucas jugaba con algunas ramitas, Luis dejó que sus pensamientos vagaran. A pesar de la tranquilidad del momento, su mente volvía una y otra vez a las preguntas sin respuesta sobre Estela y el pasado que dejó atrás. Sabía que las respuestas podían cambiarlo todo, pero también sabía que no podía vivir con esa incertidumbre para siempre. De repente, el sonido de hojas pisadas llamó la atención de Luis. Se tensó, instintivamente tomando a Lucas en sus brazos y levantándose con cautela. Miró alrededor, buscando el origen del ruido, y entonces la vio. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero cuando la figura salió de entre los árboles, Luis sintió como si el tiempo se detuviera. Era Elena, su amiga de la infancia, la mujer que había sido como una hermana para él y Ana, y que había desaparecido de su vida hacía años. Elena tenía el mismo rostro que recordaba, pero con el paso del tiempo reflejado en algunas arrugas y en el cabello que empezaba a encanecer. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo tan brillantes y cálidos como siempre. Luis. La voz de Elena era suave, como si no pudiera creer que estaba viendo a su viejo amigo después de tanto tiempo. Luis, sorprendido y con una mezcla de emociones inundándolo, solo pudo susurrar su nombre. Elena. Elena se acercó y sin más preámbulo envolvió a Luis en un fuerte abrazo. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada, solo disfrutaron del reencuentro que parecía haber sido demasiado tiempo en llegar. Cuando finalmente se separaron, Elena miró a Lucas, que observaba la escena con ojos curiosos. ¿Este es tu hijo?, preguntó Elena, con una mezcla de sorpresa y confusión en su voz. Luis asintió lentamente, incapaz de encontrar las palabras para explicar todo lo que había sucedido. En cambio, dejó que la historia se contara en sus ojos, en la manera en que sostenía a Lucas con tanto cuidado, en el cansancio y la determinación que ahora formaban parte de él. Elena, siempre perceptiva, lo entendió sin necesidad de más explicaciones. Se agachó para estar al nivel de Lucas y le ofreció una cálida sonrisa. «Hola, pequeño», dijo con ternura. «Mi nombre es Elena. Fui amiga de tu papá durante mucho tiempo». Lucas, aunque al principio un poco tímido, pareció sentirse atraído por la calidez de Elena y extendió una mano hacia ella, tocando sus dedos con curiosidad. Elena rió suavemente y acarició la mejilla del niño, antes de volverse de nuevo hacia Luis. «No puedo creer cuánto tiempo ha pasado», dijo Elena, con un matiz de nostalgia en su voz. «Cuando supe de Ana, intenté acercarme, pero tú te cerraste». Luis bajó la mirada sintiendo una punzada de culpa. Sabía que Elena había intentado ayudarlo tras la muerte de Ana, pero en aquel entonces estaba demasiado perdido en su propio dolor para aceptarlo. Había apartado a todos, incluido a Elena, en un intento desesperado por evitar más sufrimiento. «Lo siento, Elena», respondió Luis con sinceridad. «Perdí a Ana
y sentí que perdí todo. No sabía cómo enfrentar a nadie, ni siquiera a ti. Elena asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. Ella también había perdido a alguien importante, y aunque de una manera diferente compartía el dolor que Luis había llevado durante tantos años. «Lo importante es que estás aquí ahora», dijo Elena, poniendo una mano sobre su hombro. «Y veo que Lucas ha traído algo de luz de vuelta a tu vida». Luis sonrió levemente y miró al niño que ahora estaba sentado en la hierba, jugando con una flor que había encontrado. Elena también lo observó, y sus ojos se suavizaron. «Luis, si me dejas, quiero ayudarte. Sé que esta no es la vida que imaginaste, pero no tienes que enfrentarlo solo. Puedo quedarme un tiempo, ayudarte a cuidar de Lucas y... bueno, tal vez encontrar un poco de paz para ambos». La oferta de Elena fue un alivio que Luis no sabía que necesitaba hasta ese momento. Había pasado tanto tiempo cargando con todo solo, que la idea de compartir ese peso, de tener a alguien con quien hablar y en quien confiar, parecía casi un sueño. «Te lo agradecería más de lo que puedes imaginar», dijo Luis con voz entrecortada por la emoción. Elena sonrió y asintió, como si ya hubiera tomado la decisión mucho antes de ofrecer su ayuda. Se levantó y miró a su alrededor, inhalando profundamente el aire fresco del bosque. «Es un lugar hermoso, Luis. Este claro siempre fue especial para nosotros. Me alegra ver que todavía encuentras paz aquí». Luis asintió, conmovido por la conexión compartida entre ellos. Se sentaron juntos en la roca mientras Lucas seguía explorando a su alrededor y comenzaron a hablar, como lo hacían en los viejos tiempos. Hablaron de Ana, de los días que habían pasado juntos, de los sueños que alguna vez compartieron. Y a medida que hablaban, Luis sintió que una carga invisible comenzaba a levantarse de sus hombros. Elena, con su presencia cálida y su espíritu indomable, trajo consigo un soplo de aire fresco a la vida de Luis. No solo estaba dispuesta a ayudar con Lucas, sino también a enfrentar los recuerdos dolorosos del pasado, a hablar de Ana y a recordar los buenos tiempos, algo que Luis había evitado durante tanto tiempo. Ese día marcó el inicio de una nueva dinámica en la vida de Luis. Elena se instaló en la casa, ocupando una habitación que había estado vacía desde la muerte de Ana. Con ella, la casa comenzó a llenarse de una energía que hacía mucho tiempo que había desaparecido. Elena, con su carácter fuerte y su sentido del humor, se convirtió en un pilar fundamental para Luis y para Lucas. Juntos, formaron un equipo sólido, y la presencia de Elena le dio a Luis el coraje que necesitaba para enfrentar el futuro y quizás incluso para empezar a buscar respuestas sobre el pasado de Estela y la verdad detrás de la vida de Lucas. Pero a pesar de la renovada esperanza, Luis sabía que las sombras del pasado aún acechaban y que eventualmente tendría que enfrentarse a ellas. Por ahora, sin embargo, se permitió disfrutar del presente, de la compañía de Elena y de la risa inocente de Lucas, mientras la vida en la granja continuaba, más viva que nunca. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un anaranjado profundo que anunciaba el final de otro día en la granja. Luis, cansado pero satisfecho, observaba a Lucas y Elena desde la ventana de la cocina. El niño, lleno de energía a pesar de la hora, corría alrededor de Elena, riendo mientras ella lo perseguía fingiendo ser un monstruo que quería atraparlo. Luis sonrió ante la escena. Desde que Elena se había instalado en la casa, todo había cambiado para mejor. La risa había regresado, y la pesadez que alguna vez había sentido en el aire parecía haberse disipado. Pero, a pesar de la aparente calma, un temor profundo se escondía en el corazón de Luis, un temor que no podía ignorar. Esa tarde, mientras cenaban, Lucas empezó a quejarse de que le dolía la cabeza. Luis y Elena lo observaron con preocupación, pero supusieron que era solo cansancio. Sin embargo, al caer la noche, la situación empeoró rápidamente. Lucas comenzó a temblar y su piel se volvió ardiente al tacto. Una fiebre alta se apoderó de él y en cuestión de horas, el niño estaba sumido en un estado febril que Luis nunca había visto antes. Elena intentó mantener la calma, preparando compresas frías y tratando de bajar la fiebre, pero nada parecía funcionar. La desesperación comenzó a asentarse en ambos. Luis,
sintiendo un miedo paralizante, recordó la última vez que alguien a quien amaba había caído gravemente enfermo en esa misma casa. El recuerdo de Ana, y cómo la había visto apagarse poco a poco, lo golpeó con una fuerza casi física. «No podemos quedarnos aquí», dijo Elena finalmente con la voz temblorosa por la preocupación. «Necesitamos llevarlo al médico, Luis. ¡Ahora!». Luis asintió, sabiendo que tenía razón, pero también consciente de lo difícil que sería llegar al centro de salud en medio de la noche. La tormenta que se avecinaba no haría las cosas más fáciles, pero quedarse en la granja no era una opción. Tomó a Lucas en sus brazos, sintiendo el calor abrasador del niño contra su pecho, y se preparó para lo que sería un viaje difícil y peligroso. Elena se abrigó rápidamente y tomó una linterna, mientras Luis se aseguraba de que Lucas estuviera bien cubierto. Cuando salieron de la casa, la oscuridad ya había envuelto el paisaje, y el viento comenzaba a azotar con fuerza, presagiando la tormenta que se acercaba. Cada paso hacia el bosque, donde comenzaba el sendero que los llevaría al pueblo, era una lucha contra el viento y el miedo que amenazaba con abrumarlos. Elena caminaba a su lado, manteniendo la linterna en alto para iluminar el camino frente a ellos, aunque la luz apenas lograba penetrar la oscuridad. El sendero era traicionero, con raíces y rocas que parecían aparecer de la nada, y en más de una ocasión Luis tropezó, tambaleándose, pero sin soltar a Lucas ni por un segundo. «No te preocupes, pequeño», susurraba Luis a Lucas, aunque no estaba seguro de si el niño podía oírlo en su estado. «Estamos aquí. Vamos a llevarte a un lugar seguro». El camino parecía interminable, y cada minuto que pasaba sentían como la temperatura de Lucas no bajaba, sino que se mantenía peligrosamente alta. La lluvia comenzó a caer en grandes gotas, al principio intermitentes, pero rápidamente se convirtió en un torrente que los empapó hasta los huesos. La linterna de Elena parpadeó, amenazando con apagarse, pero ella la golpeó ligeramente, manteniéndola encendida con desesperación. Luis apenas podía ver frente a él, pero sabía que no podían detenerse. La memoria de Ana estaba presente en cada paso que daba, recordándole la impotencia que había sentido al no poder salvarla. No podía, no iba a dejar que la historia se repitiera. Lucas significaba demasiado, no solo para él, sino también para Elena, quien había encontrado en el niño una nueva razón para vivir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al pequeño centro de salud del pueblo. Luis y Elena, empapados y agotados, irrumpieron por la puerta, llamando con desesperación al médico. El doctor, un hombre de mediana edad con una expresión de preocupación constante, los recibió de inmediato y los guió a una sala de examen. Mientras el doctor examinaba a Lucas, Luis y Elena se quedaron afuera, en silencio, sus corazones latiendo con fuerza. El sonido de la tormenta afuera era ensordecedor, pero el silencio en la pequeña sala de espera era aún más opresivo. Luis sentía que cada segundo que pasaba era una eternidad, una prueba de su capacidad para soportar el miedo que lo consumía. Elena, siempre la más fuerte de los dos, tomó la mano de Luis, apretándola con fuerza. «Va a estar bien, Luis», dijo, aunque en su voz había una súplica tanto como una afirmación. «Lucas es fuerte. Va a superar esto». Luis asintió, pero no podía sacudirse el temor que se había apoderado de su corazón. Se sentía impotente, como si estuviera reviviendo la peor noche de su vida. Pero esta vez había algo más en juego. Lucas no era solo un niño que necesitaba su protección. Era la clave de su redención, la razón por la que había encontrado una nueva oportunidad de amar y ser amado. Después de lo que parecieron horas, el doctor salió de la sala. Su expresión era seria, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. «La fiebre está bajando», dijo con una calma que llenó a Luis y Elena de un alivio indescriptible. «Ha sido un susto grande, pero parece que va a estar bien. Quédense con él esta noche por si acaso, pero creo que lo peor ya ha pasado». Luis casi se desplomó al escuchar esas palabras. Sintió una oleada de emociones abrumarlo, alivio, gratitud y una fatiga que finalmente se dejó sentir en su cuerpo. Miró a Elena, quien soltó un suspiro profundo, y luego ambos entraron a la sala para estar junto a Lucas. El niño, aún pálido, estaba dormido en la pequeña camilla.
su respiración más tranquila que antes. Luis se acercó y le tomó la mano, sintiendo la calidez que ahora era mucho más soportable. Se quedó allí, sin soltarlo, mientras Elena se sentaba al otro lado, observando al niño con una mezcla de amor y alivio. La tormenta afuera continuaba, pero dentro de la pequeña sala había una paz frágil. Luis sabía que habían pasado por una prueba difícil, pero también sabía que esa prueba había reforzado su determinación de proteger a Lucas a toda costa. No importaba lo que el futuro les deparara, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarlo. Esa noche, mientras velaban el sueño de Lucas, Luis y Elena encontraron una nueva fortaleza en su unidad. Sabían que las tormentas, tanto reales como metafóricas, seguirían viniendo, pero también sabían que juntos podrían superarlas. La casa en las montañas aún era su hogar, pero ahora, más que nunca, era un hogar lleno de amor, esperanza y una nueva vida. Y aunque Luis aún no conocía todas las respuestas, sabía que el amor que sentía por Lucas y la amistad inquebrantable de Elena serían su guía en el camino que tenían por delante. El amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas de la pequeña sala del centro de salud, envolviendo la habitación en una luz cálida y tranquila. Luis despertó con la cabeza apoyada en el borde de la camilla donde Lucas descansaba, sus dedos aún aferrados a la pequeña mano del niño. Sentía el cuello rígido y el cuerpo adolorido, pero el dolor físico no importaba en comparación con el alivio profundo que sentía al ver a Lucas respirar con calma, su fiebre ya disminuida. Elena, que había pasado la noche en una silla al otro lado de la camilla, también estaba despierta, observando a Lucas con una mirada de cansancio y amor infinito. Cuando notó que Luis había despertado, le sonrió. Una sonrisa tenue pero llena de significado. «Ha pasado lo peor, Luis», dijo en voz baja, como si no quisiera romper la frágil paz que llenaba la habitación. Luis asintió, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar la mezcla de emociones que lo inundaban. Era como si una pesada carga que había llevado sobre sus hombros durante años finalmente se hubiera levantado, dejándolo sentir un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. El doctor entró en la sala poco después, revisando a Lucas con una expresión tranquila y profesional. Tras un rápido examen, confirmó lo que ya sabían. La fiebre había cedido y Lucas estaba fuera de peligro. Sin embargo, recomendó que se quedaran un poco más en el centro de salud, solo para asegurarse de que no hubiera complicaciones adicionales. Luis, aunque ansioso por regresar a la familiaridad de su hogar, estuvo de acuerdo. Sabía que la salud de Lucas era lo más importante y estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Elena también estuvo de acuerdo, sugiriendo que podrían aprovechar el tiempo para descansar un poco y recobrar fuerzas. Las horas pasaron lentamente, pero con cada minuto, Lucas recuperaba un poco más de color en sus mejillas y sus movimientos se volvían más enérgicos. A media mañana, ya estaba despierto, mirando alrededor con curiosidad, como si no entendiera del todo dónde se encontraba. Luis, al verlo así, sintió una oleada de amor y alivio y se inclinó para besar la frente del niño. «Eres un guerrero pequeño», le susurró, «un verdadero guerrero». Lucas respondió con una sonrisa débil pero llena de confianza, una sonrisa que Luis no había visto en los momentos más críticos de la fiebre. Esa sonrisa fue un bálsamo para el corazón de Luis, quien ahora sentía una renovada determinación de proteger y cuidar a Lucas con toda su fuerza. Elena también se acercó, acariciando la mejilla de Lucas con ternura. Había algo en la forma en que ambos adultos miraban al niño, una mezcla de gratitud, amor y un reconocimiento tácito de que en esa pequeña figura habían encontrado una razón renovada para enfrentar la vida con valentía. Finalmente, por la tarde, el doctor les dio el alta. Luis y Elena, aunque aún cansados, se sentían más fuertes al saber que Lucas estaba bien. Se despidieron del médico con palabras de agradecimiento sinceras y salieron al aire fresco de la tarde, con Lucas acurrucado entre los brazos de Luis, listo para regresar a casa. El camino de regreso a la granja fue mucho más tranquilo que el de la noche anterior. La tormenta había pasado, dejando el bosque mojado y brillante bajo la luz del sol. Los árboles goteaban agua y el suelo estaba cubierto de charcos que reflejaban el cielo azul despejado.
Lucas, con los ojos bien abiertos, miraba a su alrededor con fascinación, como si cada detalle del paisaje fuera nuevo y emocionante. Elena caminaba a su lado, en silencio pero con una expresión de serenidad en su rostro. Después de la tensión y el miedo de la noche anterior, el simple acto de caminar juntos hacia su hogar, con Lucas recuperándose en los brazos de Luis, se sentía como un triunfo silencioso, una victoria sobre las sombras que habían amenazado su paz. Cuando finalmente llegaron a la granja, todo estaba en calma. El lugar que había sido escenario de tantas emociones en tan poco tiempo, ahora les daba la bienvenida con una tranquilidad reconfortante. Luis abrió la puerta y la familiaridad del interior de la casa los envolvió como un abrazo. Una vez dentro, Luis y Elena colocaron a Lucas en su cuna, asegurándose de que estuviera cómodo y bien abrigado. El niño, agotado por los eventos de las últimas 24 horas, se quedó dormido casi de inmediato, con una expresión de paz en su rostro. Luis y Elena, por primera vez en mucho tiempo, se permitieron relajarse. Se sentaron en la mesa de la cocina, compartiendo una taza de té caliente mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. «Pensé que iba a perderlo, Elena», admitió Luis en voz baja, las palabras saliendo con dificultad. «Pensé que iba a pasar lo mismo que con Ana, que no iba a ser capaz de salvarlo». Elena lo miró con comprensión, tomando su mano con firmeza. «Pero no lo perdiste, Luis», dijo suavemente. «Lucas está aquí, con nosotros, e hiciste todo lo que estaba en tus manos para protegerlo. Eso es lo que importa». Luis asintió, sintiendo cómo el peso del miedo se disipaba lentamente. Sabía que no podía dejar que el pasado definiera su presente, que no podía vivir con el temor constante de que algo terrible volviera a suceder. Tenía que ser fuerte, no solo por él, sino por Lucas y por Elena, quienes ahora eran su familia. «Lo sé», dijo finalmente apretando la mano de Elena, «y no voy a dejar que el miedo me controle. Tenemos que seguir adelante por Lucas, por nosotros. Este es nuestro hogar, y lo defenderemos, pase lo que pase». Elena sonrió, una sonrisa que reflejaba su propio espíritu indomable. Sabía que las palabras de Luis eran más que una simple promesa. Eran un compromiso de vida, una declaración de que, sin importar lo que el futuro les deparara, estaban listos para enfrentarlo juntos. La noche cayó sobre la granja, pero esta vez no trajo consigo el mismo tipo de oscuridad que la noche anterior. En su lugar, una sensación de paz y esperanza llenaba el aire. Luis y Elena sabían que aún quedaban desafíos por delante, que las respuestas sobre el pasado de Estela y el origen de Lucas aún debían encontrarse, pero por ahora se permitieron disfrutar del momento de tranquilidad que habían logrado. Luis se quedó junto a la cuna de Lucas durante un rato, observando al niño dormir con una expresión de inocencia y calma. A pesar de las dudas y los temores, sabía que mientras tuvieran a Lucas, tendrían la fuerza para enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Esa noche, mientras el viento susurraba suavemente a través de los árboles y la luna brillaba en lo alto, Luis, Elena y Lucas, aunque todavía en un camino incierto, se durmieron sabiendo que, juntos, podían superar cualquier tormenta. Días después, con Lucas completamente recuperado, volvía a ser el niño alegre y curioso que llenaba la casa de risas y vida. Luis y Elena lo observaban con una mezcla de alivio y orgullo, maravillados por su resiliencia y por cómo su presencia había transformado sus vidas. Cada mañana, Luis se levantaba temprano para realizar las tareas de la granja, y Lucas lo seguía con entusiasmo, imitándolo y aprendiendo de él. Elena, por su parte, se había convertido en una figura materna para Lucas, cuidándolo con una ternura y dedicación que solo una madre podría ofrecer. Juntos, formaban una familia unida por lazos que, aunque no de sangre, eran igual de fuertes. Un día, mientras trabajaban en el campo, Luis decidió enseñarle a Lucas a plantar semillas. Se arrodilló junto al niño en la tierra blanda, mostrándole cómo cavar pequeños agujeros y colocar las semillas con cuidado en su interior. Lucas, con los ojos brillando de emoción, intentaba imitar los movimientos de Luis, aunque sus manos pequeñas a menudo terminaban haciendo un desastre más que un surco. «Así es, pequeño. Lo estás haciendo bien»,
dijo Luis con una sonrisa, ajustando la postura de Lucas mientras lo guiaba. Un día estas semillas se convertirán en plantas grandes y fuertes, y todo será gracias a ti. Lucas miró a su abuelo adoptivo con una sonrisa de orgullo, sus mejillas sonrosadas por el esfuerzo y la felicidad. Para Luis, ese momento era un recordatorio de la simplicidad y la belleza de la vida en la granja, y de cómo, a pesar de los desafíos que habían enfrentado, habían encontrado una manera de florecer juntos. Elena los observaba desde la distancia, con una expresión de cariño en su rostro. Sabía que Luis había pasado por mucho, que las cicatrices del pasado aún estaban presentes en su corazón, pero también sabía que la presencia de Lucas había sanado muchas de esas heridas. Para ella, ser parte de esta pequeña familia era un regalo, algo que nunca había esperado encontrar a estas alturas de su vida. Sin embargo, aunque la paz parecía haberse asentado en sus vidas, una sombra comenzaba a cernirse sobre ellos, algo que ni Luis ni Elena podían prever. Aquella tarde, después de una jornada de trabajo en el campo, Luis y Lucas regresaron a la casa, riendo juntos mientras caminaban de la mano. Elena estaba preparando la cena y la calidez del hogar los envolvió al entrar. Todo parecía perfecto, un cuadro idílico de la vida que habían construido juntos. Pero justo cuando Luis se disponía a sentarse en la mesa con Lucas para ayudarle a lavarse las manos, un sonido inesperado rompió la tranquilidad del momento. Era el rugido de un motor, uno que no reconocían. Luis intercambió una mirada con Elena, su expresión pasando rápidamente de la sorpresa a la preocupación. El ruido provenía del camino que llevaba a la granja, un camino que rara vez era recorrido por alguien más que ellos. Luis se levantó de la mesa, su corazón acelerándose mientras se dirigía a la puerta principal. Elena lo siguió, su rostro reflejando la misma inquietud. Cuando abrieron la puerta, vieron un lujoso automóvil negro aparcado en la entrada de la granja. El contraste entre el vehículo elegante y el entorno rústico de la granja era tan marcado que resultaba desconcertante. Luis entrecerró los ojos, tratando de distinguir al conductor a través de los cristales polarizados. El motor se detuvo, y durante un momento que pareció eterno, el silencio llenó el aire. Luis sintió un nudo formarse en su estómago, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar radicalmente sus vidas. Finalmente, la puerta del coche se abrió y un hombre bajó, ajustándose el traje impecable mientras cerraba la puerta detrás de él. El hombre era alto, con el porte y la confianza de alguien acostumbrado a tener el control. Su rostro, aunque severo, mostraba una tristeza contenida, como si llevara un peso que lo aplastaba por dentro. Caminó con paso firme hacia la casa, y cada paso que daba hacía que el corazón de Luis latiera con más fuerza. Elena se colocó junto a Luis, su expresión grave mientras observaba al desconocido acercarse. Lucas, ajeno a la tensión que llenaba el aire, apareció en la puerta, sujetando la mano de Luis. El hombre se detuvo a unos pasos de la entrada, su mirada recorriendo la casa, la granja y finalmente posándose en Luis. Hubo un momento de silencio cargado de incertidumbre antes de que el hombre hablara. «Mi nombre es Santiago», dijo con voz firme, aunque teñida de un matiz de dolor. «Vengo buscando a Lucas, mi hijo». Las palabras cayeron como una bomba en el corazón de Luis. Sintió que el mundo se detenía, que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No podía creer lo que acababa de escuchar. El hombre que estaba frente a él, con su porte autoritario y su mirada llena de tristeza, decía ser el padre de Lucas. Elena tomó aire bruscamente, llevándose una mano a la boca, incapaz de procesar lo que Santiago acababa de decir. Lucas, por su parte, miraba al hombre con curiosidad, sin entender la gravedad de la situación. Luis, sintiendo una mezcla de incredulidad, miedo y rabia, dio un paso adelante, colocando a Lucas detrás de él, como un instinto protector. «No sé quién eres ni qué haces aquí», dijo Luis, su voz temblando ligeramente. «Pero Lucas es mi hijo. Yo lo he cuidado, yo lo he criado. ¿Qué derecho tienes a venir aquí a reclamarlo?» Santiago respiró hondo, manteniendo su mirada fija en Luis. «Sé que esto es un choque para ti y lo último que quiero es causar más dolor», respondió, su voz mostrando un tono de sinceridad.
Pero la verdad es que Lucas es mi hijo. Estela, su madre fue la mujer que amé y a quien perdí de la manera más trágica. Luis sintió que su mente daba vueltas, tratando de procesar lo que Santiago le estaba diciendo. El nombre de Estela, la madre de Lucas, traía consigo una marea de emociones que había tratado de mantener a raya durante tanto tiempo. «Estela», murmuró Luis apenas audiblemente, «¿cómo puedes estar tan seguro?» Santiago asintió lentamente, sacando un sobre de su bolsillo. Lo extendió hacia Luis, quien lo tomó con manos temblorosas. Dentro del sobre encontró una carta, escrita con la letra familiar de Estela, junto con una fotografía de ella sosteniendo a un bebé que sin duda era Lucas. «Esa carta fue lo único que pude encontrar después de que ella desapareció», explicó Santiago. «Pasé años buscándola, sin saber que mi propio padre estaba detrás de todo. Cuando descubrí la verdad ya era demasiado tarde. Estela había muerto y Lucas, mi hijo, había desaparecido. No sabía que había encontrado refugio contigo, Luis, pero ahora que lo sé, no puedo simplemente alejarme». Luis miró la carta y la foto en sus manos, sintiendo que el peso del mundo caía sobre él. Sabía que Santiago decía la verdad. Lo veía en sus ojos, en el dolor que compartían. Pero eso no hacía que la situación fuera menos devastadora. «Él es todo lo que tengo», dijo Luis con voz ahogada, mirando a Santiago directamente a los ojos. «No puedo perderlo». Santiago dio un paso adelante, con una expresión de genuino arrepentimiento. «No vine aquí para arrebatarte a Lucas, Luis. Vine porque necesito que sepas la verdad y porque quiero lo mejor para él. Estela me amó y sé que también quería que Lucas tuviera una vida llena de amor y oportunidades, pero también entiendo lo que has hecho por él y lo respeto profundamente. No quiero causar más daño». Elena, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente encontró su voz. «Si realmente amas a Lucas, Santiago, entonces entenderás que lo que necesita es estabilidad y amor. Ha encontrado un hogar aquí, con nosotros. No puedes simplemente irrumpir en nuestras vidas y cambiarlo todo». Santiago asintió, su rostro mostrando un conflicto interno. «Lo sé, Elena, y no quiero hacer eso. Solo quiero ser parte de la vida de mi hijo de una manera que no cause más dolor. Estoy dispuesto a hablar, a encontrar una solución que funcione para todos nosotros». Luis, aún temblando por la conmoción, sabía que esta conversación era solo el comienzo de algo mucho más grande. Santiago, aunque era un extraño, también era el padre de Lucas. Y aunque la idea de compartir a Lucas con él era desgarradora, también sabía que no podía simplemente ignorar la verdad. El aire dentro de la pequeña casa se había vuelto pesado, cargado con la tensión de lo no dicho y lo aún por descubrir. Luis, con la carta de Estela en una mano y la fotografía en la otra, sentía cómo su mundo se desmoronaba lentamente. Santiago, el hombre que acababa de irrumpir en su vida, estaba parado frente a él, esperando pacientemente, pero con una intensidad que era imposible ignorar. Elena se acercó a Luis, colocándole una mano en el hombro en un intento de brindarle apoyo. Ambos intercambiaron una mirada cargada de preocupación y, sobre todo, de miedo a lo que podría significar esta nueva realidad para Lucas, el niño que ambos habían llegado a amar como propio. «Luis, tal vez deberíamos sentarnos y hablar de esto con calma», sugirió Elena, su voz suave pero firme. Luis asintió lentamente, consciente de que evitar la conversación no haría que los problemas desaparecieran. Se dirigió hacia la mesa de la cocina, seguido por Elena y Santiago, mientras Lucas, todavía ajeno a la gravedad de la situación, continuaba jugando en la sala con sus juguetes. Luis observó a Lucas por un momento, buscando fortaleza en la inocencia del niño, antes de volverse hacia Santiago. «Dime la verdad, toda la verdad», dijo Luis. Su voz era un reflejo de la determinación que había cultivado a lo largo de su vida. «¿Quién eres realmente? ¿Y por qué Estela terminó aquí en mi puerta esa noche?» Santiago suspiró, como si supiera que este momento inevitablemente llegaría. Se acomodó en la silla, su mirada grave y cansada, antes de empezar a hablar. «Mi nombre completo es Santiago González, y soy, o mejor dicho, era,
parte de una familia muy poderosa y muy peligrosa, comenzó, su voz llena de una tristeza que Luis pudo sentir en cada palabra. Mi padre era el líder de un clan mafioso, un hombre cuya influencia y poder se extendían más allá de lo que cualquier persona decente podría imaginar. Controlaba negocios, territorios, vidas, todo a través del miedo y la violencia. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar esas palabras. Santiago no era simplemente un padre que había perdido a su hijo. Era alguien que venía de un mundo oscuro y peligroso, un mundo que Luis nunca había querido ni imaginar. Cuando era joven me enamoré de Estela, continuó Santiago, su voz volviéndose más suave al pronunciar su nombre. Ella era todo lo que mi padre despreciaba, fuerte, independiente y con un sentido de la moralidad que él nunca pudo corromper. Cuando ella quedó embarazada de Lucas, yo pensé que finalmente podría escapar de la sombra de mi padre y construir una vida diferente con ella. Santiago hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Pero mi padre no lo permitió. Vio a Estela y a nuestro hijo como una amenaza para su imperio. No podía tolerar la idea de que alguien como ella, alguien que no estaba bajo su control, pudiera influir en su hijo. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Eliminó la amenaza. Luis apretó los puños, sintiendo una mezcla de ira y desesperación crecer en su interior. Podía imaginar el terror que Estela debió haber sentido, la desesperación de saber que estaba siendo perseguida por fuerzas que no podía enfrentar sola. «¿Qué le hizo tu padre a Estela?», preguntó Elena, con la voz temblorosa pero llena de una necesidad urgente de saber. «Ordenó que la siguieran, que la atraparan y que se deshicieran de ella», dijo Santiago, su voz quebrándose ligeramente. Estela se enteró de los planes de mi padre y huyó, tratando de mantenerse un paso por delante de los hombres que él envió tras ella. Durante semanas, vagó de un lugar a otro desesperada por encontrar un refugio seguro para Lucas, pero sabía que no podría escapar para siempre. Luis sintió un nudo en la garganta mientras las imágenes de Estela, agotada y desesperada, se materializaban en su mente. Recordó claramente la noche en que la había encontrado en su puerta, empapada y al borde del colapso, rogando por un refugio para su hijo. Ahora entendía lo que ella había estado huyendo y el peligro que había traído consigo. «¿Y tú?», preguntó Luis con voz dura. «¿Dónde estabas mientras todo esto sucedía?». Santiago apartó la mirada, como si la culpa fuera demasiado pesada para enfrentarla. «Yo no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Mi padre me mantuvo en la oscuridad. Me hizo creer que Estela me había abandonado, que había huido porque no quería la vida que yo le ofrecía. Pero cuando finalmente descubrí la verdad, ya no había rastro de ella. Me tomó años descubrir lo que mi padre había hecho, y para cuando lo enfrenté, todo lo que quedaba era dolor y ruinas». Luis observó a Santiago con una mezcla de compasión y desconfianza. Podía ver que el hombre frente a él estaba atormentado por su pasado, por las decisiones que no había tomado y por las verdades que había descubierto demasiado tarde. Pero eso no quitaba el hecho de que ahora, ese pasado oscuro, amenazaba con destruir la vida que Luis había construido con Lucas. «Cuando descubrí la verdad, derroqué a mi padre», continuó Santiago con un tono más firme. «Tomé el control del clan, pero no para continuar con sus crímenes, sino para desmantelarlo desde dentro. Fue una lucha larga y peligrosa, pero finalmente lo logré. Ahora todo lo que queda de ese pasado es un legado de dolor que trato de redimir cada día». Luis dejó escapar un largo suspiro, sintiendo que el peso de la historia de Santiago se unía al suyo propio. Sabía que las palabras de Santiago eran sinceras, pero también sabía que la simple verdad no resolvería los complejos problemas que enfrentaban. «Entiendo que quieres ser parte de la vida de Lucas», dijo Luis finalmente, tratando de mantener la calma. «Pero él ha crecido aquí, conmigo y con Elena. No puedo simplemente entregártelo y esperar que todo esté bien». Santiago asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Luis. «Como te dije en un principio, no vine aquí para separarlos. Vine porque necesito que Lucas sepa la verdad y porque quiero que él tenga la oportunidad de elegir su propio camino sin las sombras del pasado acechándolo. Quiero ofrecerle una vida segura, pero también quiero hacerlo de una manera que respete lo que tú y Elena han hecho por él.
Por eso estoy aquí, pidiéndoles que trabajemos juntos. No tengo todas las respuestas, pero quiero encontrar una solución que funcione para todos nosotros, especialmente para Lucas. No vine a reclamarlo como un trofeo o como un derecho, sino para ofrecerle lo mejor que puedo, y eso incluye a ustedes. Luis, sintiendo que su corazón estaba siendo estirado en dos direcciones, supo que esta decisión sería la más difícil de su vida. Sabía que Santiago tenía derecho a conocer a su hijo, pero también sabía que Lucas era su hijo en todos los sentidos que importaban. No podía dejar que el niño fuera arrastrado a un mundo de sombras, pero tampoco podía negar la conexión que Santiago tenía con él. La noche cayó sobre la granja, trayendo consigo un silencio inquietante que contrastaba con la agitación interna que Luis sentía. Después de la reveladora conversación con Santiago, la pequeña casa se había sumido en un tenso mutismo. Luis y Elena habían evitado hablar más sobre el tema, ambos demasiado abrumados por la gravedad de las decisiones que debían tomar. Lucas, por su parte, había sido acostado temprano, agotado por el día, sin comprender las sombras que comenzaban a cernirse sobre su futuro. Luis se encontraba en la sala, sentado en su vieja silla junto a la chimenea, con la mirada perdida en las llamas que bailaban perezosamente. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos, cada uno tirando de él en una dirección diferente. Sabía que el tiempo de tomar una decisión se acercaba rápidamente, pero el peso de lo que estaba en juego hacía que sus pensamientos se sintieran confusos y pesados. Elena entró en la sala, rompiendo el silencio con su presencia tranquila. Se acercó a Luis y se sentó en el sillón frente a él, sus ojos fijos en el fuego, pero su mente claramente centrada en el mismo dilema que atormentaba a Luis. «Luis», comenzó Elena, su voz apenas un susurro, «sé que esto es difícil, más difícil de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Pero tenemos que hablar de lo que haremos a partir de ahora. No podemos simplemente dejar que las cosas sigan así». Luis asintió lentamente, consciente de que Elena tenía razón. No podían evitar el problema ni postergarlo. Santiago había traído consigo una verdad innegable y, aunque dolorosa, necesitaban enfrentarse a ella con claridad. «Sé que Santiago tiene derecho a estar en la vida de Lucas», dijo Luis, finalmente rompiendo su silencio. «Pero, ¿cómo puedo confiar en él? Su pasado, su conexión con ese mundo oscuro. No puedo dejar que Lucas sea arrastrado a eso. Lo amo demasiado para ponerlo en peligro». Elena miró a Luis con compasión, entendiendo el conflicto interno que lo consumía. «Lo entiendo, Luis. Santiago también es un hombre que ha vivido en un mundo muy diferente al nuestro, un mundo lleno de peligros. Pero también veo que él está sinceramente arrepentido y que quiere lo mejor para Lucas. La pregunta es, ¿podemos encontrar un equilibrio que funcione para todos? ¿Podemos permitir que Santiago sea parte de la vida de Lucas sin que eso lo ponga en peligro?» Luis apretó los puños, la frustración y el miedo burbujeando bajo la superficie. «No quiero perder a Lucas, Elena, no puedo, pero tampoco quiero ser egoísta. Santiago tiene derecho a conocer a su hijo y Lucas tiene derecho a saber de dónde viene. Pero, ¿cómo protegemos lo que hemos construido aquí? ¿Cómo aseguramos que Lucas crezca con amor y seguridad sin que el pasado de Santiago lo alcance?» Elena suspiró, sabiendo que no había respuestas fáciles. «Tal vez la solución no sea una decisión radical», dijo con voz pensativa. «Tal vez necesitamos tiempo para ver cómo se desarrollan las cosas. Santiago ha ofrecido trabajar con nosotros, no en contra de nosotros. Quizás podemos empezar por permitir que pase tiempo con Lucas bajo nuestra supervisión, para que podamos evaluar si realmente es seguro para él estar en su vida». Luis miró a Elena, encontrando en sus palabras un rayo de esperanza. Tal vez, como ella decía, no todo estaba perdido. Tal vez podían encontrar una forma de incluir a Santiago en la vida de Lucas sin sacrificar la seguridad y el amor que habían construido para él. «Podríamos hacerlo lentamente», continuó Elena, ahora más convencida de su propuesta. «No hay necesidad de apresurarnos. Si vemos que Santiago es una influencia positiva para Lucas, podríamos considerar darle más acceso. Pero si vemos que hay cualquier señal de peligro, entonces tendremos que ser firmes en nuestra decisión de mantener a Lucas alejado de ese mundo».
Luis asintió, sintiendo que la claridad comenzaba a surgir entre la neblina de sus pensamientos. Era una decisión difícil, pero una que necesitaban tomar juntos. «Lo haremos así entonces», dijo finalmente con una determinación renovada. «Santiago podrá conocer a Lucas, pero bajo nuestras condiciones. Estaremos presentes en todo momento, y si en algún momento sentimos que Lucas está en peligro, no dudaremos en tomar las medidas necesarias para protegerlo». Elena sonrió, aliviada de que hubieran llegado a una decisión que ambos podían aceptar. «Es lo mejor que podemos hacer, Luis. No estamos cerrando ninguna puerta, pero tampoco estamos dejando que se abran de par en par. Podemos proteger a Lucas y al mismo tiempo permitirle que conozca a su padre». Luis respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad por lo que estaba por venir. Sabía que este era solo el comienzo de un camino complicado, pero al menos ahora tenían un plan, un enfoque que les permitiría mantener a Lucas a salvo mientras exploraban la posibilidad de integrar a Santiago en sus vidas. Esa noche, cuando Luis se acostó, no pudo evitar sentir una gran cantidad de emociones contradictorias. Sabía que el futuro era incierto, pero por primera vez, desde la llegada de Santiago, sintió que tenían un poco más de control sobre lo que vendría. Lucas seguía siendo su prioridad, y harían lo que fuera necesario para asegurarse de que creciera en un ambiente lleno de amor, seguridad y oportunidades. A la mañana siguiente, cuando el sol se levantó sobre la granja, Luis y Elena se prepararon para enfrentar a Santiago con su decisión. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que estaban haciendo lo correcto, no solo por ellos mismos, sino por el niño que ambos amaban con todo su corazón. Santiago llegó temprano, su expresión mezcla de esperanza y preocupación. Luis lo recibió en la puerta, con Elena a su lado, ambos listos para la conversación que definiría el futuro de su familia. «Santiago», comenzó Luis con voz firme pero tranquila, «hemos decidido darte una oportunidad para conocer a Lucas y ser parte de su vida. Pero será bajo nuestras condiciones. Necesitamos tiempo para evaluar cómo esta relación afectará a Lucas y estaremos presentes en todo momento. Si en algún momento sentimos que su seguridad o bienestar están en peligro, tomaremos las decisiones necesarias para protegerlo». Santiago asintió, aceptando la decisión de Luis y Elena con humildad. «Lo entiendo, Luis. No espero que confíes en mí de inmediato y respeto sus términos. Solo quiero la oportunidad de ser parte de la vida de mi hijo, de demostrar que puedo ser una influencia positiva para él». Luis y Elena intercambiaron una mirada antes de asentir al unísono. «Está bien, Santiago, vamos a intentarlo», dijo Luis, sabiendo que estaban dando un paso importante hacia un futuro incierto, pero con la esperanza de que juntos podrían encontrar una solución que funcionara para todos. La mañana había comenzado tranquila en la granja, con el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre los árboles. Sin embargo, en el interior de la casa, la atmósfera estaba cargada de anticipación y nerviosismo. Luis y Elena, después de la difícil decisión tomada la noche anterior, se preparaban para enfrentar un día que marcaría un punto de inflexión en sus vidas. Santiago había llegado temprano, como había prometido. Su rostro reflejaba una mezcla de esperanza y ansiedad mientras entraba en la casa, consciente de que este sería su primer encuentro real con Lucas, bajo la atenta supervisión de Luis y Elena. Para Santiago, este era el primer paso en un largo camino para ganarse la confianza no solo de su hijo, sino también de las dos personas que lo habían cuidado y amado en su ausencia. Lucas estaba en la sala, jugando con algunos bloques de madera que Luis le había tallado. El niño estaba absorto en su mundo de fantasía, construyendo torres y casas con los bloques, sin saber que el hombre que había llegado ese día era su padre biológico. Luis y Elena observaban a Lucas desde la entrada de la sala, sintiendo una mezcla de amor y preocupación por lo que estaba a punto de suceder. Santiago se acercó lentamente, con un nudo en el estómago. Había esperado este momento durante tanto tiempo, pero ahora que estaba frente a él, se dio cuenta de cuán frágil y precioso era. Cuando llegó a la entrada de la sala, se detuvo, tomando un momento para observar a Lucas en silencio. El niño tenía el mismo cabello oscuro y los mismos ojos que había visto en las fotos de Estela, y en ese instante, Santiago sintió una oleada de emociones que casi lo abrumaron.
Luis, percibiendo la tensión en el aire, decidió intervenir. «Lucas», llamó suavemente, con una voz tranquila y amorosa, «hay alguien aquí que quiere conocerte». Lucas levantó la vista de sus bloques, sus ojos grandes y curiosos parpadeando cuando vio al hombre en la entrada. No mostró miedo, solo una cautelosa curiosidad ante el extraño que había llegado a su mundo. «Hola, Lucas», dijo Santiago con voz suave, intentando sonar lo más tranquilo posible. «Me llamo Santiago. Soy un amigo de tu papá Luis y tu mamá Elena». Lucas lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando la situación. Luego, con la naturalidad y la franqueza de un niño, preguntó: «¿Quieres jugar conmigo?». Santiago sintió un nudo en la garganta, pero sonrió, aliviado por la reacción de Lucas. «Claro que sí, me encantaría», respondió, acercándose lentamente y sentándose en el suelo junto a él. Luis y Elena intercambiaron una mirada antes de moverse para sentarse en los sillones cercanos, permitiendo que Santiago y Lucas tuvieran su primer momento juntos, pero sin perderlos de vista. Luis mantenía la vista fija en Santiago, buscando cualquier señal de incomodidad o tensión en su hijo, pero Lucas parecía estar en su propio mundo, feliz de tener a alguien nuevo con quien compartir su juego. Mientras jugaban, Santiago se esforzaba por mantener la conversación ligera y alegre, preguntando a Lucas sobre los edificios que estaba construyendo con sus bloques y sugiriendo ideas para mejorarlos. Lucas, encantado con la atención, comenzó a hablar más, explicando sus ideas con entusiasmo y riendo cada vez que Santiago le proponía una idea divertida. A medida que pasaba el tiempo, Luis y Elena comenzaron a relajarse un poco. La interacción entre Santiago y Lucas era natural y sin tensiones, y Luis no pudo evitar sentir un leve alivio al ver que su hijo no mostraba signos de malestar o confusión. Sin embargo, la inquietud en el fondo de su mente no desapareció del todo. Sabía que este era solo el comienzo y que el verdadero desafío aún estaba por venir. Después de un rato, Elena se levantó y fue a la cocina para preparar un poco de té. Mientras lo hacía, no pudo evitar reflexionar sobre lo que estaba presenciando. Santiago, a pesar de su pasado oscuro, parecía estar genuinamente comprometido en construir una relación con Lucas. Pero Elena sabía que las intenciones no siempre eran suficientes. Había un largo camino por delante, y cada paso debía ser dado con cautela. Luis, por su parte, seguía observando a Santiago con una mezcla de emociones. Podía ver la sinceridad en los ojos de Santiago, pero también sentía el peso de la responsabilidad de proteger a Lucas de cualquier posible peligro. No podía permitir que el hombre que alguna vez había estado en la órbita de un mundo tan oscuro tuviera acceso completo a la vida de su hijo sin asegurarse de que todo fuera seguro. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de un naranja suave, Santiago se dio cuenta de que era hora de irse. Se levantó lentamente, sin querer romper el encanto del momento, y se dirigió a Lucas. «Lucas, fue un placer jugar contigo hoy», dijo con una sonrisa cálida. «Espero que podamos hacerlo de nuevo pronto». Lucas lo miró con una sonrisa inocente. «¿Vas a volver?». Santiago sintió que su corazón se encogía. Sabía que su respuesta tenía que ser cuidadosa. «Solo si tú quieres, Lucas», respondió. «Solo si está bien con tu papá Luis y tu mamá Elena». Lucas asintió, como si eso tuviera sentido, y luego se volvió para seguir jugando con sus bloques. Santiago se despidió de Luis y Elena, quienes lo acompañaron hasta la puerta. Una vez afuera, Santiago se detuvo y miró a Luis directamente a los ojos. «Gracias por darme esta oportunidad, Luis. No la tomo a la ligera», dijo con sinceridad. Luis asintió, aunque aún con cierta reserva en su mirada. «Esto es solo el principio, Santiago. Todavía tenemos mucho que discutir y muchas cosas que considerar antes de seguir adelante. Pero por ahora ha sido un buen comienzo». Santiago asintió, comprendiendo perfectamente las palabras de Luis. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme su confianza», respondió. «Gracias de nuevo, Luis, Elena». Con esas palabras, Santiago se subió a su automóvil y se marchó, dejando a Luis y Elena parados en la entrada de la casa, observando cómo el coche desaparecía en la distancia. Una vez que estuvieron solos, ambos soltaron un suspiro de alivio.
aunque sabían que la jornada no había terminado. Había muchas conversaciones que aún necesitaban tener, tanto entre ellos como con Santiago. Esa noche, mientras preparaban la cena, Luis y Elena hablaron en voz baja sobre lo sucedido. Sabían que Santiago había hecho un buen trabajo en su primer encuentro con Lucas, pero también sabían que el verdadero desafío sería ver cómo evolucionaba esta nueva dinámica con el tiempo. Santiago fue cuidadoso, dijo Elena mientras cortaba las verduras. Parecía genuino, pero también se notaba que estaba nervioso. Creo que realmente le importa cómo hacemos esto. Luis asintió, removiendo la sopa en la olla. Lo vi también, respondió. Y aunque quiero creer que esto puede funcionar, todavía tengo miedo. No quiero que Lucas sufra por algo que está fuera de su control. Necesitamos mantenernos alerta y tomar esto día a día. Elena sonrió levemente, tocando el brazo de Luis con cariño. Lo haremos, Luis. No estás solo en esto. Lo haremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Luis la miró y sintió un alivio momentáneo. Sabía que, aunque el futuro era incierto, tenía a Elena a su lado y juntos podrían enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Lucas era su prioridad y harían todo lo necesario para asegurarse de que creciera en un ambiente seguro y amoroso. Esa noche, mientras se acostaban, Luis y Elena compartieron una mirada de entendimiento y compromiso. Sabían que el camino que estaban recorriendo era complicado y lleno de incertidumbres, pero también sabían que estaban preparados para enfrentarlo, siempre con el bienestar de Lucas en mente. El sol de la mañana bañaba la granja con una luz suave, llenando el aire de una paz que Luis sabía sería difícil de mantener. Habían pasado algunas semanas desde la primera visita de Santiago y durante ese tiempo había regresado varias veces, cada visita cuidadosamente supervisada por Luis y Elena. Aunque Lucas parecía disfrutar de la compañía de Santiago, la tensión persistía, especialmente en los momentos en que Santiago y Luis intercambiaban miradas que contenían más preguntas que respuestas. Luis sabía que no podían continuar en esta incertidumbre indefinidamente. Santiago había demostrado ser sincero en sus esfuerzos por conocer a Lucas, pero Luis seguía sintiendo una inquietud que no podía ignorar. La granja, que había sido su refugio durante tanto tiempo, ahora se sentía como un lugar atrapado entre dos mundos, el pasado lleno de sombras y el futuro que todavía no había decidido cómo enfrentar. Una mañana, mientras Luis alimentaba a los animales en el establo, Santiago llegó a la granja. Esta vez, sin embargo, su semblante era más serio que de costumbre. Luis notó la diferencia de inmediato y sintió que algo estaba a punto de cambiar. «Luis», dijo Santiago acercándose con cautela, «necesito hablar contigo. Es importante». Luis asintió, dejándose caer sobre un banco de madera junto al establo. Santiago se sentó a su lado, su expresión reflejando la seriedad de lo que estaba por decir. «He estado pensando mucho en todo esto», comenzó Santiago su voz grave, «sobre lo que es mejor para Lucas, para ti y para todos nosotros. No ha sido fácil, y sé que no será fácil para ti escuchar lo que tengo que decir, pero siento que es lo correcto». Luis lo observó en silencio, esperando que continuara. «He decidido que lo mejor para Lucas es que viva aquí contigo y con Elena», dijo finalmente Santiago, dejando que las palabras colgaran en el aire entre ellos. «Ustedes son su familia, la única que ha conocido, y es evidente que lo aman con todo su corazón. Forzarme en su vida de una manera que podría causar confusión o daño no es lo que quiero para él». Luis sintió una mezcla de alivio y sorpresa. No había esperado que Santiago llegara a esta conclusión tan rápidamente, pero al mismo tiempo podía ver la lógica y el sacrificio detrás de su decisión. «Santiago, no tenías que...», comenzó Luis. Pero Santiago levantó una mano para detenerlo. «Luis, he visto cómo cuidan de Lucas, cómo lo aman y cómo él los ama a ustedes. Aunque me duele admitirlo, sé que él está mejor aquí, en este lugar, rodeado de todo lo que ustedes han construido para él. Mi vida, aunque ha cambiado, sigue siendo demasiado complicada. No quiero arrastrarlo a un mundo del que he pasado tanto tiempo tratando de escapar». Luis sintió un nudo en la garganta mientras procesaba las palabras de Santiago. Sabía que Santiago estaba tomando una decisión increíblemente difícil,
una que implicaba renunciar a algo que había estado buscando durante años. «Pero eso no significa que me alejaré por completo», continuó Santiago con voz firme. «Quiero seguir siendo parte de su vida, aunque sea de una manera más distante. Quiero que sepa quién soy, que sepa que, a pesar de todo, lo amo. Y siempre estaré aquí para él si alguna vez me necesita». Luis asintió, comprendiendo el sacrificio que Santiago estaba haciendo por el bien de su hijo. «Santiago, agradezco tu sinceridad y tu decisión», dijo Luis con voz sincera. «Sé que no ha sido fácil, pero te prometo que Lucas crecerá sabiendo quién eres y lo que has hecho por él. Nunca hablaremos mal de ti, y siempre sabrá que tiene un padre que lo ama». Santiago asintió, claramente aliviado por la respuesta de Luis. Se quedaron en silencio por un momento, ambos hombres comprendiendo el peso de la conversación que acababan de tener. Había una tristeza compartida en el aire, pero también un sentido de alivio, de que finalmente se había tomado una decisión que era lo mejor para todos. Finalmente Santiago se levantó, sabiendo que era hora de despedirse. Luis se levantó también, y los dos hombres se miraron a los ojos, reconociendo el respeto mutuo que habían desarrollado a lo largo de este difícil proceso. «Cuida bien de él, Luis», dijo Santiago con voz suave. «Sé que lo harás». «Lo haré, Santiago, puedes contar con eso». Santiago extendió la mano y Luis la tomó, sellando un pacto silencioso entre ellos. No había odio, ni resentimiento, solo un entendimiento compartido de que ambos querían lo mejor para Lucas, aunque sus caminos fueran diferentes. Santiago se giró para irse, pero se detuvo un momento, volviendo la vista hacia Luis. «Antes de que me vaya, me gustaría despedirme de Lucas, si no te importa». Luis asintió y lo guió de regreso a la casa. Dentro encontraron a Lucas jugando en la sala, su rostro iluminado por la felicidad infantil. Santiago se acercó al niño y se agachó para estar a su nivel. «Lucas, tengo que irme por un tiempo», dijo Santiago suavemente, tratando de no asustar al niño. «Pero quiero que sepas que siempre estaré pensando en ti, y que si alguna vez necesitas algo, estaré aquí para ti». Lucas lo miró con esos ojos grandes y confiados que Santiago ya amaba, y asintió, aunque quizás sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. «¿Vas a volver?», preguntó Lucas, su voz llena de inocencia. Santiago sintió un nudo en la garganta y asintió con una sonrisa triste. «Sí, volveré a verte cuando pueda, pero mientras tanto quiero que seas muy feliz aquí con tu papá Luis y tu mamá Elena, ¿de acuerdo?». Lucas sonrió y lo abrazó rápidamente, como si supiera que esa era la despedida que Santiago necesitaba. Santiago cerró los ojos, sintiendo la calidez del abrazo de su hijo, y por un momento no quiso dejarlo ir, pero sabía que debía hacerlo, por el bien de Lucas. Se despidió de Elena también, quien lo abrazó con una comprensión que no necesitaba palabras. Finalmente, Santiago se dirigió a la puerta, mirando una última vez la granja que nunca había sido su hogar, pero que ahora era el hogar de su hijo. Luis y Elena observaron desde la puerta mientras Santiago se alejaba hacia su automóvil. No sabían cuándo lo volverían a ver, pero sabían que su sacrificio no sería en vano. Santiago había hecho lo más difícil, poner el bienestar de su hijo por encima de sus propios deseos. El automóvil de Santiago desapareció por el camino, y Luis y Elena cerraron la puerta, sabiendo que un capítulo importante en sus vidas acababa de cerrarse. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de Lucas jugando en la sala. Luis se acercó a Elena y la abrazó, ambos conscientes de que habían pasado por una prueba difícil, pero que ahora había un futuro más claro para ellos y para Lucas. Sabían que no todo sería fácil, pero también sabían que estaban listos para enfrentar lo que viniera juntos. Esa noche, cuando Luis se acostó, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino que habían elegido no era perfecto, pero también sabía que habían hecho lo correcto para Lucas, y eso era lo que más importaba. Un tiempo después, el amanecer se desplegaba sobre la granja, llenando el aire de una tranquilidad que Luis necesitaba profundamente. Habían pasado semanas desde que Santiago se despidió, dejando a Lucas bajo el cuidado de Luis y Elena. Mientras el sol bañaba la tierra en luz dorada, Luis se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Caminó lentamente hacia el jardín, donde las flores comenzaban a abrirse al nuevo día.
Sus pasos lo llevaron hasta la tumba de Estela, donde descansaba junto a Ana. Luis inclinó la cabeza, agradeciendo en silencio por el regalo que le habían dejado. Lucas, el niño que había traído nueva vida y propósito a su existencia. A lo largo de los últimos meses, Luis había enfrentado pruebas que nunca imaginó. La llegada de Santiago, con su pasado oscuro, había amenazado con desmoronar todo lo que había construido. Pero en lugar de destruirlo, esas pruebas lo habían fortalecido. Había aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, el bien siempre prevalece cuando se actúa con amor y fe. Luis recordó las enseñanzas que había escuchado de niño. Haz el bien y el bien te será devuelto. Ahora comprendía que aunque la vida puede ser dura y llena de desafíos, cada acto de bondad es recompensado de maneras que a menudo no podemos prever. A pesar de las pérdidas y el dolor que había soportado, había encontrado una nueva luz en Lucas y una renovada fe en la bondad del mundo. Con el corazón en paz, Luis regresó a la casa, donde Elena y Lucas lo esperaban. Mientras los observaba, comprendió que su vida, aunque marcada por pruebas difíciles, había sido bendecida en formas que nunca imaginó. Sabía que al hacer el bien y confiar en Dios, siempre recibiría lo que necesitaba para enfrentar el futuro con esperanza y amor. Esa mañana, mientras compartían el desayuno y se reían de las ocurrencias de Lucas, Luis decidió que, aunque la vida estaba llena de incertidumbres, lo más importante era seguir haciendo el bien, confiando en que Dios siempre recompensa a quienes actúan con amor y rectitud. Era una lección que había aprendido a lo largo de su vida y que ahora finalmente comprendía en toda su profundidad. Y así termina nuestra historia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. Recuerda, el bien siempre regresa a nuestras vidas mientras también hagamos el bien. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!